de Mendieta y de Fernando Navarro, Gaizka Mendieta. Para mí uno de los mejores chutadores de penaltis que ha habido nunca, porque casi siempre engañaba al guardameta, al cancerbero, engañando al portero, siempre le miraba a los ojos. Estaba sonando, me parecía, el himno del Barça de fondo de mis palabras. Sí, ahí está, Miquel Àngel Nadal, el tío de Rafa Nadal, que hoy ha vuelto a ganar en Roland Garros. Increíble lo que ha hecho Rafa Nadal ante Dominic Thiem, ganando otra vez este torneo de tierra batida, donde es el absoluto líder, donde es el absoluto dominador, donde ha ganado 12 de 14 campeonatos. Es increíble, está ya con 18 grandes slams y solo a 2 del gran Roger Federer. Ahí está Roger Miller con la camiseta de Ahmed Faraz, el jugador homenajeado hoy, el máximo goleador de la historia del Chabab, además de, como decíamos, ser el primer jugador en conseguir la bota de oro en 1975. Jugó 77 veces como titular. Ahí está Miquel Soler, el jugador de Hostalets d'Ambàs, y Cafú con el dorsal número 2. Cafú ahí dando golpeos al cuero. A punto de comenzar ya este choque en este partido de los Legends. Una gran iniciativa del Barça con los mitos del club de hace unas cuantas temporadas. Vemos jugadores como Robert Fernández, que se está homenajeando a Ahmed Faraz, como comentamos. El Barça que llegó hace un par de días aquí en Casablanca, donde muchos excomponentes del Dream Team pudieron rememorar distintos momentos vividos épicos del conjunto del Barça. Sonny Anderson, ahí también preparado, jugador que estuvo en el curso 97-98 con el Barça, también el 98-99. Jugador muy interesante, también jugó en el submarino amarillo en el Villarreal. Ahí Robert Fernández, un jugador que coincidió con Naim, por cierto. Estuvo Robert Fernández de distintas temporadas en el Club Azulgrana a finales de los 80. A punto de comenzar ya el choque aquí en este magnífico escenario con 10.000 espectadores que caben en este estadio Stade Bashir Mohamedia. Este tercer duelo, este tercer encuentro de los Barça Legends en el curso 2018-2019. Los jugadores entrenados por el Chapi Farré y todo ya listo para que comience este choque. Sonny Anderson, que va a hacer el saque, recibió el cuero de parte de este dorsal número 14, Basir Salahedin, que fue también jugador de la Liga Española. Está Roger Miller, que es el jugador que ha marcado con más edad en un mundial. Marcó con 42 años el jugador camerunés, que ganó 2 Copas de Francia. También fichó por el Saint-Étienne, empezó jugando en el Valenciennes, entre otros conjuntos. De hecho, estuvo Roger Miller en el Camp Nou ya en el 2016, en el 2006, perdón. Comienza ya este choque, comienza el partido de los Legends entre este conjunto local, el Sporting Club Chabab Mohamedia, ante el Fútbol Club Barcelona. Acaba de comenzar el partido, ahí está Cafú. Se tiene que cambiar el cuero, parece. Y ahora sí ya se reanuda el choque con esta pequeña pausa en los primeros compases de partido. Recuperación del Barça, ahí está Sonny Anderson. La pide por la derecha el cuadro azulgrana, ojo al centro de Belletti, a manos del guardameta. Pudo atajar el guardameta del Mohamedia, en este caso Yarmouni Tariq, el centro lateral de Giuliano Belletti, jugando como lateral derecho, su posición natural. Gabri, a punto de llegar Giovanni da Silva, marcó un gol importante Giovanni da Silva en su segunda temporada, de hecho, en el Barça. Marcó el 2-3 en el Santiago Bernabéu, dando el triunfo al Barça por 2-3. Ahí fuera de juego había salido el guardameta Jesús Mariano Angoy, sin problemas para el Barça en este comienzo de partido. Y ahí está ya moviendo el cuero Robert Fernández, jugando para Miquel Àngel Nadal, el jugador mallorquín que se incorporó al Barça el curso 92-93. Rivaldo, que llegó del Deportivo de La Coruña. Recuperación de este dorsal 19 del equipo local. Ha recuperado Asila Hassan el cuero en la zona de zagueros. Apertura al costado derecho para el mito Cafú. Ahí está Cafú, el ex del Milan. Recuperación de Joseph Milson, guardando el cuero Joseph Milson. Triangulación de Gabri con Rivaldo. El paso horizontal para la llegada de Giuliano House Belletti. Belletti se frena, combina con Giovanni. Giovanni
para Belletti. Devuelve Belletti, jugando con Giovanni. No se atreve con el lanzamiento, abriendo espacio, línea de fondo, lateral del área, el centro de Belletti. Cabezazo a manos del guardameta, que pudo atajar en 2 tiempos. Se le escapó el cuero, pero pudo dominar finalmente el balón. El guardameta Jarmuni Tariq, ahí el centro con la derecha, con la pierna derecha de Julián Aus Belletti. A manos del guardameta local del Mohamedia. Este equipo fundado en 1948 y ahora jugando en la Third Division, como se conocen ahí las distintas categorías del fútbol. Sonny Anderson. Anderson recibe Rivaldo. Vítor Borba. Rivaldo abriendo a la izquierda para Miquel Solé. Miquel Solé con Rivaldo. Rivaldo. El pase por dentro. Sonny Anderson. Otra vez Rivaldo con el exterior. Gabri. La dejaba Gabri García La Torre. El jugador del Vallas. Recuperación de Roger Miller. Se equivoca en la apertura Roger Miller. Recuperación de Belletti. Jugó 3 mundiales Roger Miller con Camerún, con su selección. 3 mundiales. Uno de ellos el Mundial de España 82. Rivaldo. Rivaldo triangulando. Roger con Rivaldo de nuevo. Ahí está Roger. Roger García. El pase dentro del área. Sonny Anderson busca el lanzamiento. Buena intervención del 12 de Mohamed de Jarmuni Tariq, impidiendo el que habría sido el primer tanto de Sonny Anderson. Un Rivaldo que le vemos casi igual cada vez que le ocultamos algún partido de los Legends. Le vemos exactamente igual. Parece que para él no pasan los años. Recibiendo en el medio campo a Sila Hassan. Ahí está el dorsal 23, Darduri. Darduri sacará de lateral Darduri. Ahí Belletti. No llega Gabri. Sale el encuentro Joseph Milson, que jugó en el Barça de Frank Rijkaard, también campeón de Europa. Rivaldo, el pase al hueco para Giovanni. Hay peligro Giovanni. Busca la vaselina Giovanni. No enfocó puerta. No encontró trayectoria de puerta. El exjugador del Barça, Giovanni da Silva, un jugador muy querido, que también dio sus mejores años en el equipo azulgrana, que entrenaba primero el desaparecido Bobby Robson y luego el gran Luis Van Gaal. Miquel Solé no llega al cuero dividido, intenta la recuperación Rivaldo y vuelve a jugar desde atrás Darduri. Asin Hassan recibe en la zona ancha de campo propio. Dorsal 13, Zayati Nureddin abriendo hueco al otro costado. Se equivoca ahí Roger porque parecía que podía recuperar. Anticipo finalmente Robert Fernández, que estuvo presente en aquella final que ganó el Barça de la Recopa de Europa de finales de los 80 ante la Sampdoria. Partido que terminó ganando el Barça por 2-0. El segundo de López Recarte, seguro que se acuerdan, ante el cuadro italiano que entrenaba Giovanni Trapattoni. Abriendo Rivaldo en horizontal para Roger, el primo de Oriol Junyent, quien fue pívot de baloncesto. Oriol Junyent, un pívot además con mucho interés en sus mejores años, a finales de los 90, principios de la década de 2000 del siglo XXI. Un jugador interesante, Oriol Junyent, que tuvo presencia en el baloncesto ACB. Apertura al costado derecho. Ahí jugando este dorsal 8. Buderbala. Recibe de nuevo Buderbala. Buderbala presionando Joseph Milson. Recupera Miquel Solé. Opción de disparo lejano. Falta. Hay falta. Había encontrado puerta ese lanzamiento final ya, pero que no valía, de Rocky. Dorsal 17. Barça que juega su tercer partido. El primero fue ante Leyendas Mohunbahan. El segundo ante Inter Forever. De hecho, lo decíamos en el comienzo de esta retransmisión, que fue un partido como previa del Inter Barça de Champions. Un partido que terminó en empate a 1. Con ese tanto de Malcolm, que ponía al Barça con 0-1 en el marcador, pero luego marcaría rápidamente el equipo del Internazionale. Ojo ese lanzamiento. El tiro muy raso a manos de Jesús Mariano Angoy. Paró el meta aragonés. Recibe el cuero Giovanni da Silva. Quiere encarar Giovanni da Silva, Raki. Ahí está el dorsal 19. Asila Hassan. Desde el medio campo la tiene Roger Miller. Apertura
Aparece Cafú, recibe Cafú con la pierna derecha. Busca el centro Cafú. Perfecto con el pecho. Ahí cediendo el cuero para Jesús Mariano Angoy. Lo hizo perfectamente Miquel Ángel Nadal. Abriendo espacio el Barça para Giovanni. La pincha perfecto Giovanni da Silva, el brasileño. Busca el otro costado a Sonny Anderson. Cabecea perfecto Naivet. Está muy bien de forma Naivet. Le vemos como cuando jugaba en aquel mítico Deportivo con Fran y con también un montón de jugadores míticos como Sonko, que jugaba bajo palos. Sonko, increíble guardameta que tuvo el Deportivo. También con Mauro Silva, con Donato, jugadores míticos de este Super Deport. Estuvieron en los dos grandes deportivos de La Coruña. Belletti con Rivaldo también estuvo en el Depor, lo decíamos, con Lendoiro, hecho por el Barça tras la marcha de Ronaldo. Belletti, que vino del Villarreal. Rivaldo aguantando el cuero, rodeado de dos adversarios, sale del 2 contra 1, el desdoble para Belletti. Belletti intentaba la opción de disparo, que bien recogió la defensa de Mohamedia. Lo intenta el dorsal 17, Raki. El cuero al flanco derecho para el dorsal 8, Buderbala. Se frena Buderbala jugando con Cafú. Ahí está Cafú. Aguanta Cafú. Estaba resoplando Cafú, parece que ya está cansado. Jugador nacido en 1970, mito del Milan, donde jugó con auténticos mitos como el gran Paolo Maldini. Pase al hueco para Giovanni. No hay fuera de juego. Quiere encarar Giovanni. Giovanni busca el recorte. Aguanta Giovanni. No consigue superar a su defensor. A ver, por lo tanto, saque de esquina. En este estadio está de Bashir Mohamedia. 10.000 espectadores de capacidad. Jugando el cuadro de Xavi Ferrer. Rivaldo. Aguanta Rivaldo. El pase para Giovanni. Giovanni. Busca el centro Giovanni. No llega Gabri. Lo intenta Mohamedia. Miquel Ángel Nadal, que no puede parar ese intento de transición de Basir Salahedin. El tiro que puede parar en dos tiempos Jesús Mariano Angoy. Llegamos ya casi a los primeros 10 minutos de este choque, que tiene una duración normal, como partido normal de dos partes de 45 minutos. Rouget cediendo para Jose Edmilson. Jose Edmilson abriendo para Miquel Soler. Miquel Soler tocando atrás el Barça en la zona ancha del campo. Apertura de Robert Fernández. Ahí está Rivaldo. Rivaldo. Apertura para Belletti. Flanco derecho Belletti. En espacio Belletti. Se frena Belletti. Conecta con Rivaldo. Rivaldo en corto. Tuya mía. Giovanni da Silva finalmente decide para tocar con Gabri. Este con Miquel Soler. Gabri por dentro. Giovanni recibe Rivaldo. Qué gran pase de Rivaldo para Gabri. No llegó Gabri. Llegó antes el guardameta Yarmouni Tariq. Buena jugada del Barça. Y hay jugadores que no pueden perder nunca ese toque de calidad, como Rivaldo, un jugador que llegó a jugar incluso en el país exótico de Uzbekistán, en Tashkent, en la capital de este país, puerta de entrada al desierto del Gobi antes de llegar a la Asia profunda, país entre Asia Central y Europa. La mueve Hassan, ahí está, Asin Hassan. Se da la vuelta, carril central, busca el disparo, se pierde a la derecha de la puerta que defiende Jesús Mariano Angoy. Se ríe el 19 de Mohamedia. Y la acción también anterior en este disparo raseado. El pase que toque sutil de Rivaldo para Gabri, que no llegó. Atajó antes Yarmouni Tariq, pero el toque sutil ya nos lo había regalado. ¡Qué deleite! La tiene Rouget. Jose Edmilson. Se frena Jose Edmilson. Aguantando ahí la presión. Miquel Soler. El de Hostalets. Dan Bas, el centro. El cabezazo que cede para Yarmouni. A cargo de Tarduri Redó. Y vuelta a empezar para este conjunto del Mohamedi. Recuperación de Rouget. Recibe Rivaldo. Busca el lanzamiento. Rivaldo contra la espalda del defensor. Vuelta a empezar. Segunda opción. Giovanni para Rouget. No hay fuera de juego. Busca el lanzamiento. Finalmente sí.
Había posición antirreglamentaria de Roger García Junyent, el hermano de Óscar García Junyent. Ambos hermanos que llegaron a coincidir en el primer equipo del Barça. Superamos ya el minuto 12 de esta primera mitad. Partido de homenaje a Ahmed Faras, un equipo que milita el Chabab Mohamedia en segunda división, conocida como Third Division, según nos dicen desde Casablanca. Partido que estamos ofreciendo en directo en Barça TV, también en el canal de YouTube del club, del Fútbol Club Barcelona, de este tercer duelo de la temporada del equipo del Chapi Farré, que ha regresado a la actividad este día 9 de junio. El pase filtrado de Miquel Ángel Andal para Rivaldo. Rivaldo cede en corto. Apertura de Giovanni para la llegada en el pico derecho de Gabri. Rivaldo, balcón del área, se frena Rivaldo. El pase horizontal para Sonny Anderson. Sonny Anderson amagaba con el recorte. No se entendió Sonny Anderson ni con Rivaldo ni con Joseph Milson, porque estuvo lesionado en un curso muy importante como fue el curso 2005-2006, en el que ganó el Barça la Liga de Campeones ante el Arsenal, como decíamos. Rivaldo, la llegada de Miquel Soler al Nano Soler. Ojo, Nano Soler busca el centro. A ver, saque de esquina. Ahí quizás tardó demasiado en meter el centro el Nano Soler. Actualmente comentarista deportivo. Un jugador que ha militado en muchísimos equipos de la primera división. Va a sacar de esquina el Barça. Sonny Anderson. Preparado Sonny Anderson, que marcó uno de sus primeros tantos con el Barça en el Camp Nou ante el Deportivo, justamente. Hay muchas coincidencias con el equipo gallego. Giuliano Belletti. Apertura para Rivaldo. No llega Rivaldo. Se disculpa el jugador del Chabab Mohamedi por si había tocado a Rivaldo, que no se había percatado. Lo intenta por el carril central el equipo local, alentado por su público aquí en las afueras de Casablanca, una ciudad preciosa. El centro sin peligro para Jesús Mariano Angoy. Llegaremos ya al cuarto de hora de juego. Belletti, medio campo, Sonny Anderson. Se da la vuelta Sonny Anderson. Cede en corto para Joseph Milson. Joseph Milson en vertical. Rivaldo viene a recibir medio campo, entre líneas Rivaldo. Rivaldo cambiando de orientación para Roger García Junyent. Roger García Junyent por dentro. Sonny Anderson intentaba jugar a lo Luis Suárez con el cuerpo. No consiguió superar a su último obstáculo. Ahí está Naivet. Recupera Robert Fernández. Rivaldo. Ahí se desengancha de la marca defensiva Giovanni. No le ve Rivaldo. Cede en corto para Edmilson. Busca el disparo lejano. Edmilson. ¡Gol! ¡Gol! Golazo del Barça. Golazo de Joseph Milson. Iba a decir que una de sus especialidades es el disparo lejano. Ha marcado Joseph Milson. Lo probó, lo intentó desde la larga distancia. El tiro con la pierna derecha. Entró a media altura por la meta que defiende el guardameta Jarmoni Tariq. Se adelanta el Barça, primer tanto aquí en el estadio Bashir de Mohamedia. Tiro potente de Edmilson con la pierna derecha. Se mantiene muy en forma. Que bien entró a media altura, ajustado al palo y hacia adentro hasta el fondo de las mallas. Jarmoni Tariq, que no pudo hacer absolutamente nada. Ahí le felicitan sus compatriotas, los brasileños Sonny Anderson, Giovanni, también Rivaldo. Hemos visto ya el primer tanto del Barça. Ha marcado Joseph Edmilson, jugador brasileño, que es el antecesor de Sergio Busquets en esta posición de medio centro, que tantos buenos resultados nos ha dado a lo largo de nuestra historia reciente. Desplazamiento larguísimo hacia la banda derecha para Belletti. Belletti la mata, se da la vuelta, se ofrece y recibe Giovanni da Silva en horizontal en la zona ancha del campo para Rivaldo. Rivaldo en corto, aparece Edmilson, tocando Edmilson con Rivaldo. El pase filtrado, Giovanni no llega. No pudo llegar Giovanni, llegó antes Jarmoni Tariq. Saca raseando el cuero. El pase en la zona de medio campo, donde recibe la pelota ya el equipo marroquí. Roger Miller. Ahí está Roger Miller.
El regate casi sin querer a Roger. Hay que tener en cuenta que Roger Miller, aunque parezca joven, tiene 67 años. Tiene 67 años. Nació hace ya un porrazo de años. El jugador de Camerún, que triunfó en su país en el Yaoundé, en el equipo del Yaoundé. El tiro ahora lejano, sin peligro. Lo intentó Raki y no hubo ningún problema para Jesús Mariano Angoy, porque el cuero se fue desviado. Camino ya del minuto 20 de esta primera mitad. Intenta dar salida a Miquel Solé. Estaba presionando Roger Miller o Roger Milla, depende de cómo lo digamos, la salida para que encontrase Miquel Solé a Robert Fernández. El Nano Solé también estaba en aquella final ante la Sampdoria que comentábamos de la Recopa. Vino el segundo tanto, el pase para López Recarte, una jugada anterior increíble. El Barça que ganaba su tercera Recopa de Europa tras ganar la de Basilea 79. Un documental, por cierto, excelso que hemos hecho aquí con los compañeros de Barça TV, que vale mucho la pena, sobre aquella final histórica para el Barça. Ese despliegue de los culés, 36.000 ánimas que decía el club que se fueron a animar al Barça. L'ánima culé, que decíamos, y que sin duda fue un partido histórico del Barça ante el Fortuna de Düsseldorf. 36.000 aficionados que se fueron hasta Basilea. El Barça ganó 4-3 con gol de Hansi Krankel, que ya fue importante en aquel partido de octavos de final ante el Anderlecht. Un Hansi Krankel que le dedicó el tanto a su mujer, que estaba hospitalizada por una lesión muy grave, de la mujer del mítico austríaco de este jugador del Barça, que también fue muy querido. Lo intenta ahí de forma acrobática Joseph Milson. Se va el cuero fuera del rectángulo de juego. Se disculpa el Milson. Se disculpa el Joseph Milson, que se mantiene en muy buena forma. Quizás el que está en mejor forma de los jugadores que están encima del terreno de juego. Robert Fernández también es Joseph Milson, de los más jóvenes, de los que están jugando en el césped. Rivaldo Vítor Borba. Qué crack Rivaldo. Marcó aquel tanto de chilena increíble ante Valencia, que dio la clasificación para la Champions League del siguiente año al Barça, ante el cuadro valenciano, donde jugaba algún jugador mítico como Baraja. Giovanni recortando al portero, busca el centro Giovanni. No le llegó la pelota a Rivaldo, que ya se preparaba para ejecutar el lanzamiento, pero primero el control. Giovanni había recortado el guardameta, tiró el centro. No le llegó la pelota a Rivaldo. Joseph Milson. Sonny Anderson. De primera, Joseph Milson para el Nano Solé. Miquel Solé, el jugador de la Garrocha. Giovanni. Ahí está Rivaldo. Aguanta Rivaldo. Se de atrás para Joseph Milson. Posesión larga del Barça. Robert. Miquel Ángel Nadal. Para Gabri. Se va Gabri. Sigue el de Sallén. Gabri. Se da la vuelta a Gabri. Le recuperan el cuero. Llegó antes que nadie Miquel Ángel Nadal. El capitán, ejerciendo de capitán, el mallorquín Miquel Ángel Nadal. Jugador del Barça desde finales de la época del Dream Team hasta la llegada de Bobby Robson. Creo que también estuvo con Luis Van Gaal en la última temporada de Miquel Ángel Nadal. Gabri forzando la jugada hasta la línea de fondo. Consiguió cosechar un saque de esquina. Saque de esquina. Habrá córner para Rivaldo, para el Barça. Superando ya el minuto 21 de esta primera mitad aquí en Mohamedia, ciudad a las afueras de Casablanca. Buscará el centro Rivaldo. El centro de Rivaldo. Primer palo, el despeje defensivo. Lo intenta Giovanni. La toca mal Sonny Anderson. No consigue llegar Rivaldo. Y finalmente el cuero que se lo queda. Este dorsal número 19. Asila Hassan. Ojo al disparo de Belletti. En dos tiempos pudo atajar Yarmouni Tariq. Ingresó en el área Belletti. Ahí lo vamos a ver. El tuya mía, la pared perfecta con Gabri. Le devolvió el balón
y Belletti armó la pierna derecha y obligó a esa gran intervención del guardameta Jarmouni Tariq. De Jarmouni Tariq. 0-1 sigue ganando el Barça con el tanto de Chose Edmilson. Edmilson, Gabri, en el pase vertical para Giovanni. Descarga para Belletti, Belletti para Giovanni. Demasiado fuerte el pase. Le imprimió quizás demasiada fuerza a esta pelota, a ese cuero, el jugador del Barça. Nos informan que el Barça de Pešić, el Barça de Vázquez, ganando por 6 puntos, 66-60. Cuando estamos en los últimos minutos del partido, ganando de 6 el equipo de Pešić. Por lo tanto, en este caso hipotético de ganar, el Barça colocaría el 2-0 en la eliminatoria de semifinales del playoff de la Liga Endesa. Y haría lo mismo que el Real Madrid, que ayer ganó al Valencia. Recuerden, el martes en el Palau Blaugrana, segundo partido de la final de la Liga Nacional de Futsal entre el Barça y el Pozo Murcia. De momento 1-0 para los de Andreu Plaza. Ganaron 7-2 ayer. Y ojo, Jon Andoni Goicoechea. Él dio aquella Supercopa de Europa al Barça con aquel tanto ante el Werder Bremen. Y Julio Salinas. ¿Qué decir del gran Julio Salinas? El Barça ganó aquella liga en el campo del Alavés en Mendizorroza. Ganó 1-4 y marcó Julio Salinas, aquel año que jugaba en el Alavés, en el Deportivo Alavés. Ojo, porque Salinas cobraba 1 millón de pesetas, actualmente 6.000 euros. Por tanto, marcado Frédéric Dey. Ahí está el francés entrando en el campo. Los primeros cambios en las filas del equipo del Xavi Farré, exjugador del Barça. Xavi Farré, Albert Farré Llopis, un jugador que sufrió una lesión muy grave en las gaunas en el campo del Logroñés. Se rompió los cruzados, luego jugaría con el Chelsea ante el Barça en su última etapa como futbolista. Fue el día de aquella remontada del Barça, ganando 5-1 con tantos de Rivaldo, de Kluivert, en un Chelsea donde jugaban Zola, donde jugaban André Torrefló, y un Xavi Farré, pues que se lesionó el pobre en la primera mitad, el lateral catalán del Barça, el Xavi Farré. Jugador que estuvo en el Dream Team, muy amigo de Pep Guardiola. Casi estuvieron jugando a la par, fue cedido al Tenerife para que terminase de explotar. Ahí está Jon Andoni Goicoechea. Ahí está el vasco jugando con Giovanni, se equivoca Giovanni. Desesperado Julio Salinas, que tuvo sin duda pesadillas con Pagliuca en aquella final de la Copa de Europa en Wembley en 1992, que cambió nuestra historia para siempre. Llegada por la derecha de Rivaldo. Rivaldo busca el pase horizontal para Giovanni. Giovanni cede para Gabri. Gabri, flanco izquierdo. Ojo, Goicoechea busca el centro. Goicoechea, el cabezazo que no consigue encontrar puerta. Falta de Giovanni. Hay falta de Giovanni. Está pidiendo explicaciones al colegiado Giovanni, que lo dio todo siempre encima de un terreno de juego. Giovanni da Silva. Luego llegaría otro Giovanni, pero en este caso con Giovanni Daverson. Unos años más tarde la tiene Cafú. Ahí está Cafú. Ganando metros Cafú. El pase al hueco. Protegiendo perfectamente el espacio Dey. Frédéric Dey. Jugador pasado en el Lens. Otro equipo francés. Belletti. El cuero en el medio campo para Rivaldo. Giovanni. Con Belletti. La tiene Belletti. Retrasa el cuero Belletti. Giovanni tira el recorte. Consigue su propósito. Cede en corto para Chose Edmilson. Triangulando el Barça en el medio campo. Desde el eje. Rivaldo. El pase al hueco para Giovanni. No consigue llegar Giovanni. Llegó antes el defensor. Llegó antes Darturi. El cuero para Jarmouni Tariq. La está pidiendo en el flanco
izquierdo Asila Hassan. Ahí está Cafú, que llegó a ganar la Copa de Europa cuando el Milan estaba jugando aquel año. Parecía que sin nada de opciones para ganar absolutamente ningún título, y ganó la Copa de Europa ante el Liverpool. Ganó 2-1 en el Olímpico de Atenas. El Milan que ganó por segunda vez. Y ahí está el jugador homenajeado, Ahmed Faras, Asila Hassan. Le abrazan sus compañeros. Se retira el jugador homenajeado hoy. Recordamos un poquito su trayectoria, que fue el máximo goleador del Chebab. De hecho lo es. Jugó en este club de Mohamedia entre 1965 y 1982. El abrazo con Rivaldo, el abrazo con Roger Miller. 67 años de Roger Miller. Y quién lo diría, ganó su primera bota de oro africana en el 75. De hecho la primera que se daba, el primer trofeo como máximo goleador africano en 1975. 77 veces internacional. Participó en los mundiales de 1970, en los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich. Ganó una liga, la de 1980, 2 Copas de Marruecos entre los años 72 y 75. Los abrazos. Le dijo Ahmed Faras a Cafú que ha sido un auténtico placer jugar con él, con este mito de las canchas del Milan. Un lateral increíble. Cafú jugó hasta muy veterano. Marcos Evangelista de Moraes, un jugador nacido en una ciudad muy difícil de pronunciar, Itaqua Cuesetuba. Y ahí la vuelta de honor. Un Cafú que nació en 1970. Este es su apodo deportivo, Cafú. El líder de todos los tiempos en apariciones con la selección brasileña. 142 partidos. Consiguió este récord un 30 de marzo de 2005. Es de hecho el único jugador, porque tiene muchos récords Cafú, por ejemplo, para que se hagan una idea, amigos telespectadores, el único jugador en jugar 3 finales consecutivas. 3 finales consecutivas de la Copa del Mundo. 3 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Este jugador increíble, un jugador diferente. Y de hecho es Cafú junto con Carlitos Tevez los únicos jugadores que han ganado, atención, la Copa Libertadores, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes a nivel de clubes. Y ganando, eso sí, también Cafú la Copa Mundial de Fútbol, la Copa América y la Copa FIFA Confederaciones con su selección. Es que lo ha ganado absolutamente todo. Cafú lo tiene absolutamente todo, aparece en casi todos los registros. Un jugador conocido por su afición como el Pendolino, es decir, el tren expreso. Un jugador que rechazó una oferta multimillonaria del Yokohama Marinos, equipo en el que entrenó Charlie Rashak, exjugador del Barça, mito del Barça. Carlos Charlie Rashak se trasladó a jugar al Milan en 2003. Tomó una sabia decisión, como se diría. Un jugador increíble que estuvo en el Palmeiras también, aunque también tuvo el lujo el Zaragoza de tenerle en su equipo. Ahmed Faras se va emocionado, le abrazan, le dan la calidez de los abrazos sus jugadores, sus compañeros. Y se va ya Ahmed Faras, jugador ya veterano de mucha edad. El público le aplaude. No está absolutamente lleno este estadio, pero casi. Como decíamos, tiene capacidad para 10.000 espectadores. Este estadio Bashir Mohamedia, a las afueras de Casablanca. Se reanuda ya el choque, más allá del 31 de la primera mitad. Gabri, Joseph Milson, recibe John Antonio Goicoechea. Nada que ver con Antonio Goicoechea, aquel jugador terrible que lesionó a Maradona y a Schuster, el exjugador de Athletic Club de Bilbao, que junto con Endika seguro que hacían pasarle pesadillas a los jugadores del Barça en aquellos años 80. Y en aquella final donde pasó de todo, en la final de la Copa del Rey, con Maradona, con Andoni Goicoechea. Y sigue el homenaje, sigue el homenaje. Ahí nos están enseñando el homenaje a Ahmed Faras,
un homenaje por todo lo alto, porque no hay hueco ni resquicio a dejarse ningún detalle. Cafú ante Goicoechea. Cafú impulsando el cuero. La media vuelta ahí de este dorsal número 8 del equipo local, Buderbal Aziz. Y la bandera de Marruecos. Ahí el toque de calidad. Y fíjense, amigos telespectadores, que todos los jugadores de Mohamedia van con el nombre de A. Faraz, es decir, Ahmed Faraz, este jugador homenajeado que estábamos viendo ahora mismo, un jugador muy veterano. El toque que acabamos de ver de Darturi, que jugaba con Raki, uno de los pocos jugadores junto con el protagonista, el prota hoy, Ahmed Faraz, que ha intentado un disparo contra los 3 palos de defiende el guardameta del Barça hoy, Jesús Mariano Angoy. También, por cierto, acaba de entrar Francesc Xavier Sánchez Jara, que jugó en el Barça en la última etapa de Johan Cruyff, de Johan Cruyff, de hecho es como se pronuncia en holandés, en el Barça, en aquella época post-Dream Team. Recibe la pelota Goicoechea, retrasa Giovanni. Goicoechea con Rivaldo. Rivaldo, eje de la zaga para Miquel Ángel Nadal. Zona ancha del campo, Gabri. Gabri en la derecha, en corto, jugando con Sánchez Jara. Rivaldo, Miquel Ángel Nadal. El pase entre líneas para Gabri. Gabri, Rivaldo. Cede en corto Rivaldo para Chosen Milson. Chosen Milson se equivoca en el pase. Y ha entrado, por cierto, Juan Carlos Rodríguez, ex de Valladolid, que jugó la final de la Copa de Europa como titular. Le fichó Johan Cruyff. Espuelazo para el tiro de Rivaldo. El despeje favorece a Salinas. Pedía Jarmuni fuera de juego. Y es exactamente lo que decreta el colegiado. Posición antirreglamentaria de Salinas Chap Chap, de Julio Salinas. Enorme jugador. La tiene el Chabab desde el flanco izquierdo. Dardouri. Se frena Dardouri. Acaba de entrar, por cierto, Mutarallí encima del césped. Apertura de Buderbala. Recibe Cafú. Cafú para Roger Miller. No puede darse la vuelta. Ha aparecido Juan Carlos Rodríguez. La tiene Rivaldo. Rivaldo y se desengancha. Julio Salinas recibe. Julio Salinas casi como una continuación de futsal. Se frena. Cede para la llegada de Francesc Xavier Sánchez Jara. Atrás Sánchez Jara. La tiene Gabri. Chosen Milson. Milson. Miquel Ángel Nadal desplaza el cuero. La baja con el pecho de Goicoechea apoyándose en Juan Carlos Rodríguez. De espaldas a puerta. Giovanni. Giovanni otra vez para John Andoni. Juan Carlos. Juan Carlos. Giovanni. Giovanni desde el círculo central. La mueve ya. La maneja Nadal. Cambiando de orientación para Sánchez Jara. Sube a recibir Rivaldo. Rivaldo. Su pase clásico con ese movimiento de zurdo cerrado para Sánchez Jara. Busca el centro Sánchez Jara. Despeja la defensa del Chabab. El cuero atrás. La pelota para Dardouri. Juega Dardouri con Mutarallí. Mutarallí. Lo intenta el Mohamedia. Aparece antes que nadie Miquel Ángel Nadal. Muy superior el Barça, evidentemente, al cuadro de Marruecos. Deí. Frederic Deí. Goicoechea. Rivaldo. Amaga con el pase. La esconde. Aparece John Andoni Goicoechea. El pase no ha sido bueno. Recuperación de Cafú. No se la esperaba Roger Miller. Finalmente apareció para corregir Mutarallí. Arranca Mutarallí. Consigue el regate Mutarallí. Se frena Mutarallí. Finalmente recorta también la salida de Gabri, que intentaba despejar el centro. Punto de penalti. El tiro para Angoy. El tiro para Angoy. El disparo de Raki. Un poco raro. Y ahí el centro con la pierna izquierda. Que intentó el Chabab Mohamedia. A manos con bote en el suelo incluido de Jesús Mariano Angoy. Otro disparo que nos hemos perdido. El disparo arriba. Y ahí el Chapi Farré
dando entrada a otro jugador que seguro que ustedes conocen perfectamente, Nayim. Entra Nayim, se va Giovanni. Entra Nayim, jugador que estuvo durante 2 temporadas en el Barça, Nayim. Jugador ceutí, un jugador de mucha calidad, pero seguro que le recuerdan por aquel tanto desde medio campo con la camiseta del Real Zaragoza en la Romareda, marcado al Arsenal de Seaman, aquel guardameta con cola y barba. David Seaman le marcó un tanto desde medio campo que le dio un título europeo al Real Zaragoza en sus mejores años. El cuadro de Zaragoza, el cuadro de Aragón. Nayim, Rivaldo. Nayim, que coincidió, por cierto, con Robert Fernández y Nano Sule. 2 cursos en el Barça, 86-87. El curso de Luis Aragonés y 87-88 ya el primer curso de Johan Cruyff. Gabri, Edmilson. Gabri tocando para Goicoechea. Goicoechea, Edmilson. Aguanta el cuero Edmilson. Goicoechea, Edmilson tocando el Barça. Goicoechea. Goicoechea intentando ahí marear la defensa de Mutaraji. Cede la zona de zaguero para de ahí. Tocando con Rivaldo. Rivaldo busca el pase prolongado para Salinas. Se pelea por el cuero Salinas. Pita falta el colegiado. Pero creo que porque la pidió Salinas. Se la pidió Julio Salinas, que ahora se ríe ante Rocky. Ahí está jugada donde Salinas recibe una falta clara. Darturi. Le presiona Nayim. También Rivaldo presionando al guardameta Jarmuni. Ahí está Cafú manejando el cuero. Cafú. Vemos a Roger Miller perseguido por Dei. Y el camerunés acechando por si le cae algún cuero. Darturi recibe con espacio por delante. La cambia toda. Cabecea Juan Carlos Rodríguez. El cuero para Goicoechea. Edmilson. Pase vertical arriba para Julio Salinas. Arranca Julio Salinas, que sigue en muy buena forma. Julio Salinas abriendo a la izquierda para Rivaldo. No hay fuera de juego. Rivaldo se prepara para el centro. Pico del área, busca el centro. Rivaldo. No llegó Julio Salinas. Buena jugada del Barça. Centro estático de Rivaldo, que se ríe. Se ríe Rivaldo. Vítor Borba. Ganando 0-1 el Barça. El tanto de Chosen Milson con un potente disparo desde fuera del área. Y nos indican que el Barça de básquet ha ganado el partido. El segundo partido. Por lo tanto, evidentemente es una buena noticia, porque los de Pešić colocan el 2-0 en la eliminatoria de semifinales. Por lo tanto, van a viajar la semana próxima, esta semana que viene, al Príncipe Felipe de Zaragoza, con la opción ya de sellar su pase a la final de la Liga Endesa. Cambios, distintos cambios para el Chabab, como estamos viendo ahora mismo en imagen. ...76-70... nos indican nuestros compañeros allí. Roger Miller dando entrada, por ejemplo, a Marzac. Ahí veíamos a Marzac en pantalla. Está Nayim. Devuelve el cuero Nayim. Nayim con Edmilson. Edmilson con Rivaldo. Rivaldo se ofrecía a Goicoechea. Rivaldo cede atrás para Juan Carlos. Juan Carlos. Aguanta Chosen Milson. Presionado Chosen Milson por Rocky. Ahí está Rivaldo. Abriendo Rivaldo al hueco. La llegada de Sánchez Jara. Busca el centro raso Sánchez Jara. El despeje. La manda atrás Sánchez Jara. Recibe Nayim. Cercano el cuero al pico derecho del área. Retrasa para Gabri. Gabri tocando Edmilson con Rivaldo. Rivaldo se preparaba para el pase al hueco. Abre el otro costado. Pase por dentro de Goicoechea. La dejó pasar Rivaldo pensando que estaba alguien más en ese balcón del área. No fue así, porque estaba algo más adelantado Julio Salinas. Lo intenta el Chabab. Cafú, que está como un chaval. Está como un chaval. Cafú, y ahí Ahmed Faraz, a quien le están entrevistando en la televisión local, ofreciendo esta entrevista
Lo intenta el Chabab. Desde la derecha Cafú. Busca el centro Cafú. No hay buen despeje de Sánchez Jara. Darduri. Busca el centro Darduri. Cabezazo de Frederic de ahí. La bajó Goicoechea. De ahí. Mandando arriba de ahí. La pincha perfecto en el control de Cuero. Rivaldo. Arranca Rivaldo. Sigue Rivaldo. Insiste Rivaldo. Quiere encarar a Rivaldo. Aparece Goicoechea. De nuevo para Rivaldo. Engañando a la defensa. Rivaldo. Abriendo para Sánchez Jara. Hay un hueco en ese flanco derecho. Hay que aprovecharlo. Gabri. En corto. Nayim. La pisa Nayim. Espuelazo. Gabri en Milson. Sánchez Jara por dentro Gabri. Gabri retrasa. Sánchez Jara triangula con Nayim. Nayim vuelve a jugar atrás. El Milson. Administrando el cuero el Barça. Rivaldo. Rivaldo. Ataques largos con posesión del equipo azulgrana. La C de Miquel Ángel Nadal, que parecía de forma natural que iba a controlar el cuero para Frederic de ahí. Amaga con el pase. Nayim. Joseph Milson desplaza la pelota con mucha elegancia. Rivaldo devuelve a Sánchez Jara. Rivaldo. Está el crack Rivaldo. Víctor Borba. Nayim. Miquel Ángel Nadal. Por dentro de Milson. Ante la presión devuelve. Aparece Nayim. Porque estaba descolocado ahora Nadal. Nayim. Sánchez Jara. Sánchez Jara mirando al tendido. Gana metros. Nadie le entra. Darduri ahora se atreve. Se da la vuelta Sánchez Jara. A punto de salir el cuero. Finalmente no. Deja salir el colegiado. Espuelazo de Nayim. Aparece Miquel Ángel Nadal. Miquel Ángel Nadal. El pase telegrafiado. Casi se lo queda Rivaldo a pesar de todo. Recuperación del Chabab. Saliendo desde atrás Chibab Tarik. La pisa con elegancia Zayati Nureddin. Otra vez el cuero para Chibab Tarik. Jugando el Chabab con Darduri. Finalmente Darduri ahora ha adelantado su posición. Y tuvo que darle al cuero Faraz Sam. Ahí estaba Faraz Sam. Y finalmente la tocó en última instancia. Dorsal 6. Acaba de ingresar en la cancha, en el terreno de juego. A punto de llegar al minuto 45 de este primer tiempo. La juega el Chabab en el medio campo. Tocando Marzak. Otra vez nos enseñan a Ahmed Faraz. El cuero atrás en la zona de zaguero. Es quizás una de las posesiones más largas del equipo marroquí. Darduri, uno de los jugadores que junto con Cafú parece estar en mejor forma, también con el dorsal 41. Mutarashi, que parece más joven que el resto, la verdad. El pase con el exterior. No consiguió el regate que quería Rocky. Recuperación del Xavi. La pierde el equipo de Marruecos. Hay falta. Hay falta en una zona cercana al balcón del área. Ya superamos los primeros 45 minutos de esta primera mitad. Por lo tanto, vamos a ver esa acción que quizás sea la última de los primeros 45 minutos. Ahí Jesús Mariano Angoy bajo palos ordenando la barrera. Se comunica con Chosen Milson y estos cambios de plano constantes que estamos viendo en la realización. Nayim se ríe. Y Milson de ahí, Nadal y Gabri en la barrera. Gabri que también está muy bien, de forma, de verdad. Disparo arriba, muy desviado. El tiro de Mutarashi. Vemos a los jugadores del equipo del Mohamedia. Cuando ya llegamos ya a la conclusión de esta primera mitad, de momento está ganando el Barça por 0-1 aquí en Mohamedia, con el gol marcado por Joseph Milson. Hacemos una pequeña pausa en el camino. Volveremos ya cuando empiece la segunda mitad de este choque. Hasta ahora.
Saludos de nuevo, amigos de Barça TV, en este tiempo para el Barça Legends, ganando por 0-1 en este estadio Bashir Mohamedia, con capacidad para 10.000 espectadores, albergando el tercer encuentro del equipo entrenado por Chapi Farré, tras hacerlo en Calcuta, en la India, en septiembre, y también en Milán, en noviembre, en la previa del Inter-Barça de la Liga de Campeones, en este homenaje al jugador local Ahmed Faras, que ha jugado pues casi 25 minutos de la primera mitad a un buen nivel, tratándose de un jugador de 72 años, que fue, lo recordamos de nuevo, el primer jugador que ganó la Bota de Oro africana en 1975. Ahí está el exjugador del Deportivo, Naimet Nureddin. Un partido que de momento está ganando el Barça con tanto de Chose Edmilson, con un disparo en el comienzo del partido desde la larga distancia. Ahí está Naim, dándose la mano con uno de los jugadores del equipo del Chabab, en este caso Fatih Hicham. Va a pitar ya el colegiado el arranque de esta segunda mitad.
El Barça ganando, como decimos, por 0-1, tanto que ha marcado este jugador que tenía el cuero en sus dominios, Joseph Milson. Goicoechea. Ahí está Jon Andoni Goicoechea. Hablábamos de aquel partido ante el Werder Bremen. El Barça ganó con un tanto del jugador vasco. En un partido en el que había comenzado marcando de falta Hristo Stoichkov. También, de hecho, hubo un partido del Barça Legends contra los amigos de Hristo Stoichkov. Stoichkov, mito del barcelonismo, jugador búlgaro que jugó pues un ratito con cada equipo. Sánchez Jara jugando con Gabri. Gabri con Joseph Milson. Devuelve Joseph Milson para Gabri. Gabri por dentro. Retrasa Giovanni. Giovanni con... Ahí está Juan Carlos Rodríguez. Se va desdoblando a Jon Andoni Goicoechea. Arranca Goicoechea. Salinas se da la vuelta, se le va el control. Corrige Gabri en horizontal para Nayim. Rompe por dentro Nayim. Vuelve a retrasar el cuero para Gabri. Gabri levanta la mirada. El Barça encerrando en el último tercio de campo al Chabab, aunque deja algún jugador descolgado en la línea divisoria. Robert para Frederic Dey, esté jugando con Giovanni. Giovanni entre líneas, arranca Giovanni, sigue Giovanni. Insiste Giovanni, en corto Gabri. Gabri descarga para la llegada de Sánchez Jara. La mata con el pecho Sánchez Jara, busca el centro, segundo palo. El pase directo que intentaba de primeras Jon Andoni Goicoechea. Creo que para Joseph Milson no se entendieron ambos jugadores. Y arranca ya el jugador del Chabab, Zayati, Nureddin. Desde la izquierda la sostiene este dorsal número 10, Marzak. Mediocampo, el toque de espuela sutil que hemos visto ahora a cargo de Fatih Hicham. Viene a recibir en el medio campo Mutaradji. A punto de recuperar Giovanni. Mutaradji con este dorsal número 13. Un jugador muy activo en la primera mitad. Un jugador interesante. Dorsal 23, queríamos decir Darduri. Por dentro se quiere dar la vuelta. El equipo de Chabab quiere darle la vuelta al luminoso. Parece la posesión más larga del cuadro local. Zayati. Ahí está Zayati por dentro. El pase imposible para Raki, pero la pierde el Barça. Aunque levanta el dedo pulgar Giovanni, agradeciendo el intento de pase de sus compañeros. Atacando el Chabab por el flanco izquierdo. Muy atento Nayim. La ayuda de Gabri. Y esto obliga a retrasar el cuero. Giovanni da Silva a punto de llegar. Finalmente no lo consiguió el carioca. El jugador brasileño recibe Cafú. Cafú por dentro jugando con Mutaradji. Mutaradji arranca. Busca la diagonal interior. Superando la defensa de Juan Carlos Rodríguez. Recibe en la banda ancha del campo Marzak. Retrasa Marzak. Y está el dorsal número 6 de Chabab. No tenemos el nombre de este jugador porque no está ni convocado. Al menos no tenemos el nombre asociado a un dorsal. Naim en el suelo. Un jugador con un toque increíble de pelota. De una calidad suprema. Ahí está Giovanni. A ver si puede llegar el segundo Giovanni. Sale del fuera de juego Julio Salinas. Eso obliga a jugar en individual a Giovanni. Se disculpa con Salinas, que había conseguido salir del fuera de juego. Julio Salinas, uno de los habituales en este equipo del Barça Legends. Un jugador formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, que llegó al Barça procedente del Atlético de Madrid en 1988. Y aunque jugaba como delantero, habitualmente Johan Cruyff pues le hizo también jugar como extremo. Y fue un gran goleador, como saben, del Dream Team. Ojo a esa acción dentro del área. El centro. El disparo fuera. El disparo de Mutaradji. Se fue a la derecha de la puerta, que está defendiendo ahora Albert Jurquera, el de Vascano, en esta segunda mitad. Vamos a ver ahí el pase de Raki. La carrera interesante hasta la línea de fondo de Fatih Hicham. Y el disparo desviado a cargo de Mutaradji. Joseph Milson. Se da la vuelta Joseph Milson. Aguantando el choque Joseph Milson. Retrasa en zona de zaguero Frederic Dey con Gabri. También recuerden que también estuvo jugando en el Yokohama Marinos, en el Sporting, en el Alavés. Ya hemos hablado antes del Alavés, pero también firmó por el Deportivo de La Coruña cuando dejó el Barça en 1994. El gran
Julio Salinas. Ganó las 4 ligas del Dream Team, la Copa de Europa, la Copa del Rey ante Valencia de 1990. Ahí está Albert Jorquera. También la Recopa de Europa que comentábamos, él también estaba, de hecho él marcó el primer tanto. Aunque parecía por la toma de televisión que el tanto era de Rubén Fernández, que lo celebraba y de qué forma. El tanto fue de Julio Salinas, el segundo, lo hemos comentado antes, de López Recarte a pase de Nano Sule. Una jugada increíble y un pase filtrado para López Recarte, que batió al guardameta de la Sampdoria de Giovanni Trapattoni. Años después se verían las caras en aquella final del 92 por la sanción a otros equipos italianos más potentes que se fueron a segunda división. Y seguramente por aquel motivo la Sampdoria consiguió llegar tan lejos. Un Barça que había eliminado en la fase de grupos anterior, era la fase de grupos de semifinales, al Benfica en el último partido, en un partido en el que no se sufrió, aunque sí se había sufrido en Kaiserslautern. Fue el año de Kaiserslautern con el tanto de José Mari Vaquero. El Barça que había ganado primero al Hansa Rostock en la primera eliminatoria y luego jugaría contra otro equipo alemán como el Kaiserslautern en un partido con un muy mal arbitraje, donde se comieron un tanto que no debería haber subido nunca al electrónico por una falta muy clara sobre Andoni Zubizarreta. Entonces, por aquel entonces, guardameta del Barça, el equipo entrenado por Tom Moller. Recibe Joseph Milson. Y de hecho, ya saben que Vaquero marcó en el último momento, en un cabezazo sin ángulo, que fue sin duda un auténtico milagro. El milagro. Giovanni recibe entre líneas. Giovanni. Apertura para la llegada de Francesc Xavier Sánchez Jara. Ahí está Sánchez Jara. Lo va a intentar el lateral del Barça. Se frena en el lateral del área. Sánchez Jara apoyándose en Gabri. Gabri, pico del área. Gabri con Naim. Naim de primeras, triangulando para Sánchez Jara. Sánchez Jara con Joseph Milson. El Barça, pues jugando ahora con paciencia, con tranquilidad. También para quien se incorpore ahora, triunfo del Barça Lassa en el segundo partido de semifinales del playoff por el título de Liga Endesa ante Zaragoza. Con Julio Salinas, antes hablábamos de él para finiquitar ya el tema de Julio Salinas, que fue internacional con la selección española durante 57 partidos. 57 internacionalidades con España del gran Julio Salinas. Desde la derecha ahora lo intenta Mutarashi, uno de los jugadores más jóvenes de este conjunto, y de hecho se puede notar por la forma de moverse encima del rectángulo de juego. Se prepara otro cambio. Nasiri preparado para entrar en el campo. Nasiri, tercer duelo de la temporada del Barça. Legends, que debutó ante el Manchester United, un Manchester, por cierto, que hace cosa de pocas semanas quizás, ojo al centro, Albert Jorquera, el de Vascano, atrapa al ex del Girona, donde terminó su carrera. Fue el portero suplente durante algunas temporadas con Frank Rijkaard de el gran Víctor Valdés, que estuvo, por cierto, en el Manchester. Y atando ya con el tema del que hablábamos, el Manchester que jugó hace unas semanas un partido de homenaje a aquella Copa de Europa que ganó en el Camp Nou en el 99 contra el Bayern de Múnich. Un Manchester donde estaban Blomqvist, donde estaba Paul Scholes, donde estaba David Beckham. En un partido en el que no estuvo, por cierto, Ryan Giggs, que se retiró hace relativamente poco, tras 24 temporadas en el primer equipo del Manchester. 24 temporadas también ya se ha retirado Francesco Totti. Van cayendo los mitos, también como Xavi, que ha anunciado su retirada, pero clasificando a su equipo como primero del grupo para los octavos de la Champions Asiática. Frederic de I deslizándose, cruzándose en el camino que intentaba el dorsal número 7 del Chabab, ahí sin éxito. Un jugador, Fatih Hicham, que ha intentado una jugada de mucho mérito, que casi termina en tanto, pero no tuvo la puntería adecuada. Mutarashi para marcar el tanto del empate. Se va Naim, vuelve Sonny Anderson, el pistolero. Sonny Anderson, jugador brasileño del Barça. Sonny Anderson, que llegó en el curso
97-98, jugador de Goiatuba, nacido en 1970. Un jugador que estuvo también a buen nivel, sobre todo en la primera mitad de aquella temporada 97-98, en el que el Barça ganaría el doblete, ganando Liga y Copa. La Liga con aquel triunfo ante Zaragoza en el Camp Nou, con tanto, por cierto, de Rivaldo. Se va Cafú, se va Cafú, el mito Cafú. Se va Marcos Evangelista de Moraes, el de Itaqua Quecetuba, nacido en Brasil un 7 de junio de 1970. Ya hemos repasado su vida y milagros, porque podríamos estar casi toda la retransmisión hablando del gran Cafú. Sigue moviendo el banquillo el equipo del Chabab. Y ahora ha entrado en el campo Moody Ayub. 0-1. Vemos el rótulo de la realización. Sigue ganando el equipo del Chapi Farré. Apertura hacia la derecha para Moody Ayub. Moody Ayub jugando el Chabab en el medio campo. Lo intenta desde el flanco izquierdo, ganando metros Mutaraji. Mutaraji. Ahí le cerraron el paso a Marzak. José Milson. Ruber Fernández dando salida. El exdirector deportivo del Barça. Al cuero. Goicoechea. Juan Carlos. Juan Carlos, que tiene un parecido razonable a Gaizka Mendieta desde esta posición. Cuando le vemos en el plano largo. Ojo a la jugada por el flanco derecho de Fatih Hicham. Buscaba el pase filtrado. Se fue al suelo el jugador de Chabab. Y ha pitado penalti el colegiado. Ha pitado penalti. Y hay cartulina amarilla para Joseph Milson, que debería haberse ahorrado ese empujón. No hacía falta. Se queja Joseph Milson, que dice que no ha sido penalti para nada. Joseph Milson con el brazalete de capitán. Se está mirando al jugador. Este dorsal número 3, que se ha ido al suelo. Y que Joseph Milson considera que no ha sido penalti del Barça sobre Redouani. Ahí Hicham y Redouani. Ahí con el codo de I desplaza al jugador, pero Joseph Milson considera que no hay suficiente como para que sea penalti. Bueno, vamos a ver ahí de nuevo. Bueno, podría serlo, pero quizás ha sido un poquito demasiado estricto Joseph Milson. Y la cartulina amarilla ha sido por ese empujón. Pues ya va a prepararse Shibak Tarik. Shibak Tarik para intentar batir a Albert Jorquera. Concentrado el de Vázcano. Pita el colegiado. Allí va pierna derecha. Golazo. Que bien ajustó la pelota a la derecha del guardameta de Vázcano para empatar el choque. Ha empatado el Chabab Mohamedia. Ha marcado el equipo de las afueras de Casablanca. Tenemos el lanzamiento, el disparo. Perfecto, batiendo Albert Jorquera, y el infierno parecía el Pireo. Ahí con esas bengalas ahí encendidas, y el tanto del empate del Chabab. Hablábamos de Sonny Anderson, un jugador que estuvo también en el Villarreal. Ahí estuvo con también Belletti, que luego recalaría en el Barça. También jugó con Reina, con Martín Palermo, con Farinós. Seguro que se acuerdan de Farinós, jugador también del Valencia. Y se retiró Sonny Anderson en Qatar. Ahí está en Cafú. Ahí está Cafú riéndose tras este empate que ha conseguido el Chabab. Ambiente ahora humeante aquí en el césped, como vemos en la pantalla. Ambiente cargado. No es niebla, sino que es el humo de las bengalas, que no entiendo cómo están encendidas y cómo alguien entra a bengalas y se permite el acceso al público con bengalas. En cualquier caso, eso es lo que hay. Juan Carlos, John Andoni Goicoechea. Por cierto, que en aquel Werder Bremen, cada vez que veo a Goicoechea me viene en la cabeza aquel Werder Bremen, aquella Supercopa de Europa que entonces se jugaba
a ida y vuelta. El Barça conseguiría la primera de su historia, la Supercopa, como ya campeón de Europa ante la Sampdoria el curso anterior. En aquel equipo del Werder Bremen estaba Klaus Allofs, que había jugado ya, imagínense, en el Fortuna de Düsseldorf en la final del 79 en Basilea, aquella final de la que hablábamos anteriormente. El Barça ganó la tercera Recopa de Europa ante la Sampdoria, la segunda la ganó ante el Standard de Lieja en el Camp Nou, con aquel tanto que solo vieron los espectadores que estaban en el Camp Nou, a cargo de Kini, un tanto invisible para el resto de mortales que nos tuvimos en aquel campo, aquel día, en el Camp Nou, y con tanto inicial del equipo visitante, pero había empatado Simonet, Giovanni, apoyándose en Sonny Anderson, que jugó en el Al Garrafa de Qatar, fue su último equipo. Ganó las dos ligas de Bengal, la 97-98. Luego el Barça también ganaría la Copa del Rey en la tanda de penaltis ante el Mallorca. Aquel Mallorca en el que falló Escurza, aquel último lanzamiento que pudo parar, repeler Ruud Gesp, guardameta holandés, que vino tras la estancia de Vítor Bahía en el Barça. Vítor Bahía, que también es un portero de los Legends, junto con Bonano y también con Jesús Mariano Angoy, entre otros. También ganaría el Barça la siguiente liga en el campo del Alavés en el curso 98-99, donde Marcos Salinas fue una de las últimas ligas que pudo ver Nicolau Casaus, entonces responsable directivo del Barça. Apertura hacia la derecha, la juega el Chabab, lo intenta Mudi Ayub, el pase desdoblado, intenta el toque de espuela, el jugador del Chabab ahí fuera de juego. Había terminado el cuero al fondo de las mallas, pero no valía esa acción. Otros cambios en las filas del equipo local. Preparado ya el dorsal 43, que tampoco tenemos en la ficha. Y la verdad es que no sabemos quién es. El dorsal 43, que no existe en la ficha, como decíamos. Empate a 1. Este cambio, quien sí se va y lo podemos comentar, es Marzac. Se va Marzac. Esta es una fiesta. Todo el mundo muy contento. Y otro cambio. Se prepara Miquel Solé para entrar otra vez. Está en buena forma Miquel Solé, ¿eh? Un jugador ya veterano, el Nano Solé de L'Hospitalet d'Ambas. Otro gran jugador de la historia del Barça. Estuvo a finales de los 80 en el equipo culé. Y parece ya que se va yendo ese humo y hay menos espectadores que cuando hemos conectado en este estadio. En este estadio Bashir Mohamed ya siguen los cambios, se toman su tiempo con tranquilidad. Tranquilamente se van los jugadores que estaban en el césped. Y entra ahora el dorsal número 21 encima del terreno de juego. Tampoco sabemos quién es. Gabri. Apertura de Gabri a la derecha para la carrera de Julián Belletti. Belletti busca el centro, el brasileño. Giovanni da Silva se equivoca con el cabezazo. El despeje no demasiado bueno del Xavi. La tiene, cochea el Xavi, que no ha hecho un buen despeje ahora. Apertura para Sonny Anderson. Sonny Anderson, balcón del área. Amaga con el pase, finalmente la mete ahí para el Nano Solé. Buscaba el centro Miquel Solé. Miquel Solé y Sara Rolls, jugador de el año 65, claro, está en 54 años ya, el de L'Hospitalet d'Ambas. Un jugador que empezó en el Ulot, pero también estuvo en el Español, en el Hospitalet, en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Sevilla, en el Real Madrid, en el Zaragoza y también en el Mallorca. Un palmarés envidiable, como trotamundos de la Liga Española. Aguantando Gabri, rodeado de muchos adversarios. Finalmente recuperó el cuero Redouani, que fue objeto de penalti. Penalti muy protestado por parte de un Joseph Milson, que junto con Gabri lo está jugando absolutamente todo. No ha habido cambio para él, para
en Milson, tampoco para Gabri. Giovanni tira el recorte, no consigue llevarse el rechace. El cuero le cae a Julio Salinas. Salinas busca el centro. Puede atajar el guardameta Yarmuni Tariq. La manda a Rasa hacia el flanco derecho. Prolongando la jugada. El Chabab se la queda Giovanni. Sonny Anderson en el choque. Hay falta. La falta que pitó Sonny Anderson mirándose el colegiado con ese choque con Moody Ayub, que no estaba muy de acuerdo con esta decisión. Vemos ahora menos presencia de público en este estadio. Miquel Soler, que también fue entrenador del Mallorca. Y justamente su sustituto fue el Xavi Farré. Hablamos de junio de 2015, cosas que tiene la vida. Ganó 2 ligas españolas, 2 copas, 2 supercopas, una de Europa y otra Recopa de Europa. El Barça ganó la 4ª ante el Paris Saint-Germain con aquel penalti cometido por Engotí sobre Ronaldo. Luis Nazario, donde estaba otro de los Legends, donde estaba Popescu, pero también estaba este hombre que va a disparar la falta, Giovanni da Silva. Siguen los cambios. El Barça es el equipo que más tiene de esa extinta competición, Recopas de Europa. También 2 subcampeonatos. Uno ante el Bratislava, el Slovan de Bratislava. En el 79 perdió la final. Giovanni busca el tiro. Despeja Yarmuni. El tiro había superado la barrera del Chabab. Pudo atajar Yarmuni, pudo rechazar, de hecho, más que atajar. Problemas ahora para Mutaraji, pero no la pierde Mutaraji y además consigue que sea saque de banda para su equipo. Increíble, aunque creo que ahora van a corregir. Así que finalmente no, pedía que no era saque de banda Joseph Milson para el Chabab, sino para el Barça. Y hablábamos de esa Recopa. Perdió 2 finales. El Barça, una contra el Slovan de Bratislava en el 69, la otra contra el Manchester United. Hablamos del curso 90-91. Y ya estaba por aquel entonces en aquel equipo Ryan Giggs y Alex Ferguson, evidentemente, a quien también se le dio un homenaje en el partido ante el Manchester y el Bayern, del que hablábamos anteriormente. Otra vez va a volver Cafú. Poco de descanso para Cafú, ¿eh? Cafú quiere jugar. Se pueden fijar su estado de forma, a pesar de haber nacido en el 1970. Ahí está el Xavi Farré. Vemos a Albert Farré Llopis. Cafú, que va a entrar en el campo en sustitución. Vemos el 20 de Chihab Tariq. Se va Chihab Tariq, ese conjunto mohamedia que llegó a jugar en primera división. De hecho, ganó la Liga Marroquí de Fútbol en 1980 y la Copa en 1972 y 1975, con la presencia de Ahmed Faras. De hecho, Tariq Chihab también es uno de los jugadores importantes en la historia de este club, junto con Nureddin Kachemi y Rashid Rocky, que están hoy jugando. Rashid Rocky, con el dorsal 17, está encima del rectángulo de juego en este partido de homenaje a Ahmed Faras, el más veterano de todos estos jugadores que estamos comentando, y llegó a jugar ya por última vez en primera división en el curso 2007-2008 en el Sporting Club Chabab Mohamedia, conocido como SCCM Mohamedia. Esa ciudad de Mohamedia, una ciudad interesante, costera, una ciudad costera que está al lado de Casablanca, con barrios muy interesantes. El barrio de Hassania, donde también hay una torre que han visitado los jugadores del Barça Legends. Ojo al centro, opción en el segundo disparo del equipo local, pero había fuera de juego. Creo que por tercera vez había entrado en el fondo de las mallas, tercera vez sin que fuese acción válida de juego. Llegaremos ya al minuto 70, se va Julio Salinas, entra Miquel Ángel Nadal, resoplando Miquel Ángel Nadal, el jugador mallorquín, y habrá
El saque para Albert Jorquera y está Roger García. Junyent, que jugó uno de sus primeros partidos en la Champions, no sé si el primero, hablando de memoria, ante el Dinamo de Kiev. En aquel curso 97-98 perdió el Barça 3-0 con los recitales de Shevchenko y de Rebrov, aquel año en el que el Dinamo quedó apeado ante el Real Madrid en cuartos de final. Luego ganaría el Real Madrid con tanto de Predrag Mijatovic contra la Juventus. Tanto, por cierto, que Mijatovic estaba en fuera de juego, como también ha pasado en otros momentos de la historia reciente, en finales de la Champions y en otras eliminatorias previas a la final de la Liga de Campeones. El Barça, que jugaría aquel año también ante el PSV Eindhoven y ante el Newcastle, donde jugaba Asprilla. En la Cataluña Nord, también con Zawiya de Libia, Gante, Bélgica, Gante donde se jugó, por cierto, la primera edición de la Final Four moderna, y Belfort en Francia. Belfort, una ciudad en la región de la Borgoña, en el condado franco, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes. Mohamedia, que es una ciudad interesante, que tiene un total de 200.000 habitantes aproximadamente. El último censo publicado en 2014, que está tocando la zona costera de Marruecos. O sea, ciudad fundada por el rey Muhammad V en 1960. Una ciudad con poca historia, donde quizás lo que más vale la pena es el parque dedicado a Mohamedia, al propio dicho nombre de la ciudad. Ojo al centro, cerradito, a manos de Albert Jorquera, de familia de joyeros. Su familia tiene una joyería en Girona, en este Bascanó, y de hecho se retiró en el Girona, fue su último equipo. Roger García también estuvo en aquella época de jugadores con Albert Saladas, con su hermano también, con Óscar García Junyent. Óscar, que no tuvo su mejor relación con Louis van Gaal. Seguramente se acuerdan de algunos momentos en los que Louis van Gaal dejó instantes en la posteridad de los recuerdos no demasiado buenos para Óscar García, a quien echó incluso una vez de un entreno. Óscar García, que ya con van Gaal tuvo algunas épocas interesantes a nivel goleador, rachas goleadoras, y celebraba sus tantos mostrando su dorsal y su nombre, Óscar García Junyent. Los hermanos García Junyent. Lo intenta el equipo de Mohamedia. Recibe el dorsal número 3 ahí. Ahí está el dorsal 3 de el Shabab Redouani, que forzó el penalti que pudo transformar Jihad Tariq. Penalti muy bien colocado.
No llega Roger García. Estamos ya en el minuto 30 de esta segunda mitad. En empate a 1 tras el tanto inicial de Chosen Milson. Ha marcado desde el punto de los 11 metros Jihab Tariq. Penalti forzado, recordamos de nuevo, por parte de Redouani Moga. No ha estado muy de acuerdo Chosen Milson. Cafú. Ahora jugando por el centro del ataque. Chosen Milson con la espuela. No pudo llegar Jon Andoni Goicoechea. El jugador vasco Goicoechea no pudo llegar a esa pelota. También empieza ya a pasar factura el cansancio. Un equipo de los Racing donde hoy no están Stoichkov, Luis García, Dani García Lara o Santi Ezquerra, pero que también forman parte del Barça Legends. Como también Jica Popescu, que también estaba junto con Giovanni, junto con Ronaldo, junto con Sergi Barjoan en aquella final del curso 96-97 ante el Paris Saint-Germain de la Recopa. Se ganó aquel curso de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. De hecho, se ganó 5-2 en Montjuïc, entonces se denominaba Estadio de Montjuïc y no de Lluís Companys como actualmente, en honor al presidente de la Generalitat fusilado, sino que se llamaba Montjuïc, el campo en el que se disputó aquel partido de ida ante el Atlético de Madrid. Ganó 5-2 el Barça y en la vuelta el Barça tuvo suerte de un tanto de Stoichkov, porque el Barça llegó a perder 3-0, había remontado el conjunto colchonero. Ojo al disparo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar el equipo del Mohamedia! Ha marcado el cuadro local. Golazo sensacional. No pudo hacer absolutamente nada Albert Jorquera. Ahí tenemos la acción repetida, el centro, el control con el pecho ante la presencia de Miquel Solé y el tiro con la pierna izquierda. Ha marcado el equipo de Mohamedia. El centro perfecto de Darduri con mucha elegancia. Qué bien la pinchó con el pecho y terminó el cuero al fondo de las mallas, batiendo al guardameta de Bascano. Ahí lo vemos de nuevo. Ahí Albert Jorquera, que llegó a tocarla, pero no consiguió eludir el cuero, rechazar la pelota, que terminó al fondo de las mallas. Y ahí la celebración del jugador del conjunto de Mohamedia. Roger García filtra el pase para Giovanni, a ver si puede llegar Giovanni. No consigue llegar el brasileño. Se disculpa Giovanni da Silva porque no pudo llegar a ese cuero. Giovanni, que marcó un gol justamente en aquella Copa de Europa de la que hablábamos antes, en la fase de grupos ante el Bayern. En aquel Bayern donde jugaba, seguro que se acuerdan, Salihadmisic, jugador bosnio, y también Alexander Zickler, que fueron los autores de 2 tantos del Bayern, que dieron la vuelta a un tanto que había marcado de penalti Giovanni. Penalti por un agarrón a la salida de un córner. Se quiere dar la vuelta a Giovanni. Luego el Barça conseguiría clasificarse para la siguiente fase, el curso siguiente, el curso 99-2000, en una Copa de Europa, en una Liga de Campeones en la que eliminaría en cuartos de final al Panathinaikos, perdiendo 1-0 allí, ganando 3-1 aquí. Creo, si no me acuerdo, con tanto de Saviola, si no me acuerdo mal, quería decir. Y en la fase de grupos había 2 fases de grupos, estoy hablando de memoria, ¿eh? Por lo tanto, si hay un error, que me disculpen, amigos telespectadores. En la primera fase de grupos jugó contra el AIK de Solna, un conjunto de las afueras de Estocolmo. El tiro a manos sin problemas de Jarmuni. Y el Barça ganó aquel primer partido, aunque se había adelantado el conjunto sueco, pero creo que fueron con tantos de Dani García Lara y de Abelardo. 1-2, cuando ya celebraba el público local el triunfo de su equipo. Terminó ganando el Barça por 1-2 en un partido en el que hubo una terrible tormenta eléctrica en la ciudad condal. Fue algo increíble aquella noche. Un Barça donde también estaban jugadores que están encima de este terreno de juego, como Rivaldo, que ha jugado, de hecho, la primera mitad. No estaba aún Chosen Milson. Si estaba Giovanni, o no estaba, ya no, Giovanni ya no estaba, porque creo que se había ido el curso anterior. Pero el Barça jugó también ante la Fiorentina,
mítico Artemio Franchi jugó aquel curso el Barça, también ante el Arsenal, donde estaban Marc Overmars y Emmanuel Petit, que luego ficharían por el Barça tras la marcha de Luis Figo. Goicoechea abriendo ahora a la izquierda para Miquel Soler. Miquel Soler por dentro. Jon Andoni Goicoechea se da la vuelta. Goicoechea, el pase horizontal para Miquel Ángel Nadal. Puede armar el disparo, busca el tiro. Miquel Ángel Nadal en 2 tiempos, sin problemas. Atrapó Jarmoni. Guardameta seguro. Ahí, como armó la pierna, el tiro con la pierna derecha. Un jugador que llegó justo el curso siguiente a la conquista de la Liga de Campeones. La pelota en la zona de medio campo. El control de Julio Salinas, opción de disparo, busca el regate, sigue Salinas, busca el tiro, gol, 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 gol. Ha marcado, ¿quién sino Julio Salinas hacia adentro? Marca Julio Salinas en este cuero que le llegó al jugador formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao. Exjugador del Barça, del Dream Team, control con el pecho, ahí el regate perfecto, aguantó y el tiro que terminó en el fondo de las mallas. El centro medido, ahí preciso de Joseph Milson. Control con el pecho, no hay mano. Jugada válida, jugada reglamentaria. Un primer recorte, ahí aguanta y dispara con la pierna izquierda para hacer lo que sabe como nadie, como casi nadie hacer, que es marcar tantos, que es marcar goles. Y así lo celebra Julito Salinas, Julio Salinas. Ha marcado el Barça el tanto del empate a 2. Superamos ya el 81. Estamos en la recta final del partido. Abriendo espacio Gabri para la progresión en el flanco derecho de Giuliano Ausbeletti. Caracolea, ingresa dentro del área, va con el pase. Buscaba conectar con Roger García. La baja Giovanni, hay un rechace, mal despeje de la defensa del Mohamedia. Insiste Roger. Ahora el Barça que busca el tercero. Gabri. Parece que ese tanto de Julio Salinas ha servido para que los jugadores del Barça hayan despertado en letargo donde parecían estar. Goicoechea. Roger. Giovanni, no hay fuera de juego. Giovanni. Jarmoni. Paró Jarmoni. El tiro de Gabri. Repele la defensa del Mohamedia. Qué ocasión tuvo Giovanni. Me parecía que había fuera de juego. Dejó seguir el colegiado. Y Giovanni en el mano a mano no pudo batir a Jarmoni Tarik, que está cuajando un gran partido. Ahora despeje de Miquel Soler para Frederic Dei. Dei tocando con Joseph Milson. En Milson a la derecha. Ya hemos visto como había un jugador del Mohamedia como se iba a disculpar con un jugador del Barça. Deportividad ante todo. Recibe al hueco Roger García. Se frena Roger. Conecta con Gabri. Gabri. Roger. Gabri. Buscaba el toque de espuela. El de Sallén no lo consiguió. Intentando la devolución. Y ahí el pase. Filtrado para Giovanni. Como estuvo muy bien Jarmoni, porque el tiro parecía bien ejecutado. Buena definición parecía de Giovanni, pero le pisó ahí los planes. Le estropeó los planes al jugador carioca. A Giovanni da Silva. Cafú intenta robarle la cartera a Frederic Dei. Hay falta. A ver si hay otro cambio, parece, por los gestos del colegiado. Superamos ya el 83 de partido. Giovanni Silva de Oliveira. Un jugador interesante. El de Abaetetuba. Jugador del año 72. Que fichó por el Barça. Llegando del Santos. Y tras estar en el Barça durante 3 cursos, se iría al Olympiacos, equipo también al que entrenó el actual técnico del primer equipo, Ernesto Valverde, que también es exjugador del Barça en los años 80. Ernesto Valverde. Gabri, exentrenador de categorías inferiores, junto con Albert Junqueras. Se fueron al fútbol suizo. No pudieron rechazar una oferta interesante del fútbol suizo y dejaron de entrenar al equipo del Barça formativo y se fueron al fútbol suizo. Un Giovanni que terminó su carrera deportiva en el Santos en el año 2010. Jugó un total de 20 partidos como internacional con Brasil. Giovanni da Silva.
jugando el Mohamedia. La pelota en la zona del medio campo. Este homenaje a Ahmed Faras. Estamos ya en los últimos 5 minutos de este choque. Recupera Goicoechea. Y ahora ha pitado la falta muy tarde el colegiado. Pitado muy tarde. La falta el colegiado. Una falta que no ha protestado el Barça, pero sí que se le acercó José Milson y le dijo al colegiado que quizás debería haber pitado antes la falta. Desplazamiento que el Barça consigue repeler. El cuero para Giovanni. Qué gran regate de Giovanni. Ingresa dentro del área. Sigue Giovanni. Se va al suelo Giovanni. Cortó con mucha eficacia el cuero Cafú. Qué calidad la de Cafú. Qué crack. Marcos Evangelista de Moraes. Jugador de múltiples récords. Lo tiene absolutamente todo. Está ya a punto de cumplir los 50 años. Los va a cumplir el próximo año, 2020. Se retiró el 18 de mayo de 2008 en el Milan. Eso sí, no sin levantar antes la Copa de Europa. Ex de Sao Paulo entre el 89 y el 94. Estuvo en Zaragoza, lo tuvimos en la Liga Española, en el curso 94-95. En el Palmeiras entre el 95 y el 97. En la Roma entre el 97 y el 2003. Jugó con Francesco Totti, el gran Cafú. Y en el Milan entre el 2003 y el 2008. Ganó absolutamente de todo el gran Cafú, que fue elegido como el mejor futbolista sudamericano del año 94. Su predecesor fue otro mito, en otro sentido, seguramente, Carlos Valderrama, y su sucesor Enzo Francescoli. Minuto ya 87, ojo al pase de Leí, el tiro que repele a córner Jorquera. Se lleva las manos a la cabeza Fatih Hicham, porque tuvo el tercero en sus botas. La acción ahí repetida. Buena reacción de Albert Jorquera. Error garrafal de Frederic Leí, pero la buena reacción del meta azulgrana, el de Báscano, Albert Jorquera. Buscará el equipo de Mohamedia el centro. Cada vez ya con menos espectadores en este estadio. El centro muy cerrado a manos de Jorquera. Ataja Albert Jorquera. Rasea el cuero a la derecha para Roger García, que pide calma. Roger García con Gabri. Ambos coincidieron en su etapa en el Barça. Gabri. También Gabri con Edmilson, en aquel curso en el que hubo lesión tras lesión grave de las rodillas. Recuerdo la lesión de Mota, de Gabri, de Edmilson.